¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Freud, cuando habla de la metapsicología, pretende describir los procesos psíquicos desde 3 puntos de vista: el tópico, el dinámico y económico. En otros videos hemos hablado de la tópica, es decir, de los lugares psíquicos, tales como el yo, el superyo, el ello, el inconsciente. Pero hay que decir una palabra sobre el punto de vista dinámico. El punto de vista dinámico es aquel a partir del cual Freud reflexiona cómo distintas tendencias en el aparato psíquico se relacionan. Por ejemplo, es dinámico el concepto de conflicto psíquico. El conflicto es el motor de la vida. Por eso quien piensa que la felicidad sería la ausencia de conflicto y que eso lo lleva a un estado de una gran pasividad, sería la muerte, porque el motor de la vida es el conflicto, no solamente a nivel psíquico, sino a nivel social. Marx decía, la lucha de clases es el motor de la historia. A nivel psíquico lo que vemos es que se enfrentan tendencias inconscientes con tendencias conscientes, o tendencias del yo con tendencias del superyo, o tendencias del ello con tendencias del yo. Un síntoma, por ejemplo, dice Freud, es el resultado del choque de 2 tendencias. Una que va y progresa desde el inconsciente hacia la conciencia y otra que va de la conciencia hacia el inconsciente. Cuando se chocan, producen lo que en física se llama un paralelogramo de fuerzas, es decir, una resultante que no es ni la una ni la otra, pero que en sí misma contiene de las 2. Eso quiere decir que el síntoma, por ejemplo, satisface una parte de la tendencia inconsciente y una parte de la tendencia consciente. Por ejemplo, describe algún síntoma en el que una persona tiene, digamos, una parálisis de la mano y que eso no es de un origen neuronal, sino psíquico, y que él empezó a partir de que tuvo una tendencia, por ejemplo, porque es músico, a tocar el piano. Eso es una tendencia consciente, pero una tendencia inconsciente a la masturbación con las mismas manos que usaba, digamos, para tocar el piano. Esas 2 fuerzas se chocan y como él había reprimido la idea de la masturbación y ya emerge hacia la conciencia, al chocarse producen como resultante el síntoma, la parálisis de la mano. La interpretación misma es una tendencia desde la conciencia hacia el inconsciente que se opone, digamos, a el proceso de la represión, que es el que tiende al contrario a mantener los procesos inconscientes. Entonces, la represión tiende a mantener inconsciente algo, pero la interpretación quiere sacarlo. Ahí hay también un conflicto. Y en la época de Freud, cuando por ejemplo un síntoma lograba la interpretación, lograba el sentido oculto inconsciente, desaparecía. Hoy esto ya no es tan evidente debido a que el mismo psicoanálisis ha penetrado la cultura y entonces ya la gente sabe, ha incorporado en su lenguaje el inconsciente, pero lo que sí sigue siendo válido es esta idea de el dinamismo, el choque de fuerzas, el conflicto psíquico como el motor del funcionamiento del aparato psíquico en sí mismo. Más o menos en esa perspectiva es que se pueden
pensar muchos mecanismos, la represión, la forclusión, el desmentido, como efectos de conflictos psíquicos, de tendencias ubicadas en distintas instancias. Ese es el punto de vista dinámico de la metapsicología de Freud.